Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión. En este video vamos a platicar sobre los estilos y los sistemas de referenciado o sistemas de referencias, uno de los temas más utilizados y más, podríamos decirlo, un tema central en la metodología de la investigación. Pero para ello hay que entender lo siguiente. Partimos de la búsqueda de información o la búsqueda bibliográfica, es decir, de dónde obtenemos nuestra información. Ya en otros videos hemos platicado un poco sobre las diferentes fuentes, las bases de datos, etc. En este vamos a platicar qué hacemos una vez que obtenemos la información, que la hemos analizado, hemos leído los artículos y ya sabemos cuáles vamos a ocupar y cuáles queremos. Entonces sigue lo siguiente, vaya, la redundancia, sigue ocuparlos para que efectivamente los plasmemos en nuestro escrito. Pero cuando hagamos esto, cuando escribamos sobre un artículo, hay que indicar nuestras fuentes, es decir, de dónde lo obtuvimos. Y para eso precisamente están los sistemas de referencia, nuestras citas y nuestras referencias. Específicamente para eso ocupamos los estilos. Los estilos, como vamos a ver más adelante, es un conjunto de instrucciones. Dos de ellos de los que vamos a ocupar, precisamente uno es APA y el otro es Vancouver. ¿Por qué? Porque son los más afines al área de conocimiento en el que nos desarrollamos, que es precisamente la de ciencias de la salud. También, bueno, vamos a hablar cuál es la diferencia entre cita, referencia y cómo a partir de la referencia se construye la bibliografía. Esto va a ser aplicado precisamente a libros, artículos, tesis, que en el caso de APA, y páginas web. Pues vamos iniciando. Y lo importante o lo principal es definir qué es un estilo. Aquí en pantalla estamos viendo que podemos clasificar o definir un estilo como el conjunto de informaciones o conjunto de datos que dicta información necesaria para una cita y cómo se ordena la información, así como la puntuación y otros formatos. Si nos damos cuenta, la parte de un estilo es muy amplio. No solo nos dice cómo citar, también nos habla sobre formatos, sobre las estructuras de redacción, etc. Hay muchas indicaciones que seguir cuando queremos aplicar un estilo de la manera correcta y de la manera íntegra. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en una sola parte de esos estilos, que tiene que ver con las citas y las referencias. Ahora vamos a ver qué se trata o cómo diferenciamos una cita de una referencia. Primero hay que decir que ambas, tanto la cita como la referencia, vienen de un mismo punto. Es decir, ¿quién dice qué es una cita y qué es una referencia? O cómo es una cita y cómo es una referencia. En la gran mayoría de los casos lo dicen las revistas, es decir, los journals, estos lugares donde se suele publicar, donde los científicos van y o llevan su trabajo o lo envían para que se den a conocer sus hallazgos. Bueno, las revistas, y así como otras organizaciones como la APAC, son las que se encargan precisamente de establecer los lineamientos para citas y para referencias. Recuerden, cuando hablamos citas, hablamos de citas bibliográficas, no otro tipo de citas. Bueno, aquí estamos viendo algunos estilos. Por ejemplo, está APA, está MLA. APA es American Psychological Association, que es prácticamente la Asociación Psicológica Americana o la Asociación Americana de Psicología, que se utiliza principalmente en educación, en psicología y en ciencias de manera general. Pues han muy ampliamente utilizado este sistema de referencia o este estilo. También tenemos el MLA, que es Modern Language Association, que se utiliza principalmente para humanidades. Nosotros difícilmente la vamos a utilizar, tal vez nos topemos con ella, pero no la vamos a ocupar realmente. Está el estilo Chicago Turabian, que también se ocupa para negocios, historia, bellas artes. Otro estilo que vale la pena conocer, pero no vamos a ocuparlo muy seguido. Luego, bueno, después está Vancouver. Vancouver es tal vez una de las que más vamos a utilizar, las que más vamos a encontrar, tal vez la que más vamos a terminar conociendo. ¿Por qué? Porque es la que se utiliza principalmente para el área de la salud. Y recordamos que pues, estamos en un área de las ciencias de la salud. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de cita. Si se dan cuenta, les he puesto un fragmento de una introducción en el ejemplo 1. Y aquí en la parte final vemos dos numeritos, un 1 y un 2, como superíndices, es decir, un poco más pequeños hacia arriba, separados por una coma. Eso es un tipo precisamente de cita, que lleva la estructura que vemos abajito. Dice, está el texto, está el punto y está el superíndice, un número, y pueden ser varios números si son muchas citas separadas por comas. Nos está diciendo que entonces el texto puede ejemplificar un párrafo completo o una oración o un fragmento de una oración. Después viene un punto. El punto puede estar antes o después del número, dependiendo del estilo. Hay variaciones de estilo. Entonces, el número es el número en superíndices y nos está indicando de dónde se obtuvo la información. Es decir, que la fuente 1
todo este párrafo que vemos aquí se construyó o se obtuvo, se redactó al haber leído la fuente 1 y la fuente 2. Entonces, la cita 1 y la cita 2 para ser más exactos. Ahora, aquí estamos viendo otro ejemplo. Estamos viendo en el ejemplo 2 nuevamente un fragmento de la introducción y nos estamos dando cuenta que nuevamente aparecen aquí aquí está el 2, el 19, 23, 38, 55 y por aquí en medio tenemos el número 6. Entre paréntesis en color azul. No precisamente tienen que estar en el color azul. Aquí están en color azul porque es un fragmento de una página web donde era un link, donde yo podía darle clic a ese número y me iba a enviar a la cita. Pero bueno, en general, este segundo ejemplo estamos viendo que tiene una estructura de la siguiente manera. Tenemos el texto, que nuevamente puede ser una oración o un párrafo o un fragmento de cualquiera de estos dos. Estamos viendo paréntesis, el número, punto. Entonces, esta es una secuencia, una estructura de una cita. Aquí el punto está al final y la cita, que viene indicada como un número, está en tamaño normal, no es un superíndice, no es un subíndice, es de texto en línea base y puede ser uno o varios números separados por comas, como vemos, por ejemplo, en la parte final del párrafo. Bueno, aquí tenemos un tercer ejemplo de cita. Aquí estamos viendo un ejemplo totalmente diferente a los anteriores. Los anteriores eran numéricos, aquí son palabras y vamos a ver qué exactamente son. Estamos viendo otra vez un fragmento de un párrafo, de una introducción. Estamos viendo en esta parte la cita en azul y aquí también la estamos viendo en azul. Importante, está en azul nada más porque era un link, estaba en una página web este ejemplo, pero no significa que tengamos que redactarlos en azul, no es necesario, se identifica claramente que es una cita. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, aquí estamos viendo que dice Maltz, que es el apellido del primer autor, después dice et al, punto coma y el año de publicación. Este es un estilo también diferente de cita y estamos viendo que aquí nos está dando precisamente cómo es la estructura. Está el texto, oración, párrafo o un fragmento de ambos, paréntesis, nos da el autor, nos da el año de publicación y después cierra paréntesis, punto. Separados por una coma, eso es muy importante la estructura. Cuando tenemos más de un autor, por ejemplo, aquí tenemos dos autores, Van der Weyden y Slot. Son dos autores, Van der y el otro apellido que no lo puedo pronunciar, y Slot, 2011. Aquí utilizamos un símbolo, el símbolo de and, que es el ampersand en inglés, y el año. Mientras que cuando tenemos más de dos autores, nos ponemos solamente el primero, en este caso Maltz, solo el primer apellido del primer autor, más bien solo el apellido del primer autor, et al, que significa y colaboradores, punto, coma y el año. Esta es otra estructura, otro ejemplo de cita. Vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante. Bueno, ahora estamos viendo estructuras de referencias. ¿Cómo distinguimos una referencia? Bueno, una referencia es precisamente toda la información bibliográfica de cada una de nuestras fuentes que se citaron dentro del documento, es decir, en mi introducción, en mi resultado a lo mejor, en mis materiales y métodos, en mis discusiones, ahí seguramente ocupé citas. Entonces ahí leí un artículo, ese artículo me pareció interesante, tomé información de ese artículo, lo parafraseé, lo escribí con mis propias palabras, en mi introducción a lo mejor, le puse su cita como en alguno de los ejemplos que vimos y después al final del documento van mis referencias y las voy a poner ya sea en cualquiera de estas dos estilos que vamos a estar platicando. Por ejemplo, fíjense, la primer ejemplo que tenemos, lo tenemos en orden alfabético. La primera inicia con A, B, B, C. Entonces todas las referencias que tengamos las vamos a organizar en orden alfabético, pero solo considerando el primer autor, porque los demás, si hay 1, 2, 3 autores, pues ya no interesa. Esos van en el orden en el que aparecen en el artículo o en el libro. Aquí lo que nos interesa, o la manera o el criterio que vamos a tener para organizarlos en orden alfabético, es el primer apellido del primer autor. Bueno, después, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, abajito tenemos otro ejemplo de una forma diferente. Aquí están organizados en orden numérico. ¿Por qué? Porque bueno, justamente hace un momentito vimos que habían dos tipos, o bueno, por lo menos mostré dos tipos de citas. Unas que eran numéricas y otras que eran con palabras. Aquellas que son numéricas, su referencia pues también tiene que ir en numérico.
mientras que las que son en apellido y año, autor y año, pues su referencia va en orden alfabético. Ahora, importante mencionar, ¿qué es una bibliografía? Una bibliografía es el conjunto de referencias. Entonces, una referencia es cada una de estas. Las que vemos, por ejemplo, Axen, Barnes, Bruce, Calero. Cada uno de ellos por completo, las líneas completas con toda la información bibliográfica es una referencia. Y el conjunto de ellos es la bibliografía. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre un estilo, APA. APA es inmenso. O sea, aquí estamos viendo el libro, la portada del libro de la 7ª edición que salió precisamente en febrero de 2020, si mal no recuerdo. Y nos está dando los estilos, el estilo APA que nos da márgenes, tamaños de letras, tipos de letras, cómo organizar nuestros cuadros, nuestras figuras, todo. O sea, nos da una serie de instrucciones muy específicas sobre cómo organizar nuestros documentos. En este caso, en este video me voy a enfocar principalmente a la parte de citas y referencias, y todo lo que tiene que ver con formato lo dejamos para otra ocasión. Entonces, vamos a enfocarnos precisamente para el libro, tesis, artículo y página web en APA. Y vamos iniciando con las citas. Primero, ya habíamos mostrado unos ejemplos de cita. Ahora vamos a enfocarnos a las citas para APA. ¿Cómo se escriben y se redactan las citas en APA? Bueno, si tengo un solo autor, pongo Luna, por ejemplo en este caso, coma y el año. Entonces, esto Luna es el apellido del autor. Los ejemplos por lo común son considerando autores que son de origen de habla inglesa, entonces solo tienen un apellido. Sin embargo, si es un artículo publicado por una persona que tiene dos apellidos, tenemos que poner los dos apellidos. En este caso, Luna seguramente solo tenía ese uno apellido, entonces va Luna tal cual. Luna, coma, separado por el año. Hay dos tipos de citas. Hay citas indirectas o entre paréntesis y citas narrativas o citas directas. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Por ejemplo, cuando tengo dos autores, utilizo el símbolo de and person para separarlo. Salas and de Agostino, coma 2020. Entonces, aquí es importante cuando hay dos separados por el símbolo de and person y entre los apellidos, coma 2020, que es el año de publicación. Cuando es narrativa, en el primer autor es Luna, fuera de paréntesis, y entre paréntesis solo va el año. Cuando son dos autores, nuevamente los autores fuera de paréntesis, cambio el símbolo de and person por una Y. Después pongo el año entre paréntesis. Cuando son más de dos autores, es decir, 3, 4, 5, los que fueran, entonces ya no necesito poner todos los autores, solo pongo el primer autor. Recuerden, pongo un apellido o dos apellidos según los apellidos que tenga el autor. El primer autor, entonces va Martín et al. Coma 2020, cuando es indirecta. Cuando es cita directa, pongo Martín et al. Punto nada más. Fíjense que aquí ya no estoy ocupando la coma, entonces solo estoy poniendo cuando es indirecta es punto y coma después de et al. Cuando es directa o narrativa, solamente el punto. Y el año va entre paréntesis en la narrativa, mientras cuando es entre paréntesis o indirecta, todo va entre paréntesis. Un poco confuso, pero con los ejemplos queda un poco más claro. Ahora, eso es cuando tenemos autores que podemos nombrar de manera por apellidos o nombres. Pero también hay autores que son agrupaciones o instituciones y también los podemos citar. Por ejemplo, aquí National Institute of Mental Health, el Instituto Nacional de Salud Mental. Cuando vamos a citarlo la primera vez, tenemos que poner el nombre completo de la institución. Entre corchetes ponemos el acrónimo, coma y el año. Cuando la cita es directa, saco el nombre del autor, en este caso el nombre de la institución, fuera de los paréntesis, y ya no ocupo los corchetes, solo los paréntesis. Pongo el acrónimo separado por una coma y el año. Cierro paréntesis. Esto es cuando cito la primera vez, pero si por alguna razón más adelante en mi texto voy a volver a citar a esta institución, pues ya no necesito poner todo el nombre completo. Simplemente en la cita indirecta pongo el acrónimo separado por una coma, el año, todo esto entre paréntesis. En la cita narrativa solo es el acrónimo y el año entre paréntesis.
Lo mismo sucede cuando no tenemos abreviaturas. Cuando no hay abreviaturas, pues ponemos el nombre completo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para no olvidar entre directa e indirecta o algo así, es que las que son entre paréntesis e indirecta, estas de aquí, siempre van entre paréntesis. De hecho, su nombre lo indica, entre paréntesis, ¿verdad? Y son indirectas. Cuando son narrativas o directas, una parte no va entre paréntesis, la parte del autor. El año, ese sí tiene que ir entre paréntesis. ¿Dónde ocupamos esto? Vamos a pensar, por ejemplo, si queremos, imaginemos que Luna hizo un trabajo sobre prótesis y queremos citar el trabajo de prótesis de Luna. Entonces, cuando voy a redactar esto en mi escrito, pongo, según Luna 2020, las prótesis dentales son unas estructuras que voy redactando todo lo demás. Esa es una manera en la que puedo citarlo. Cuando hago esto, después pongo coma, después del paréntesis. De acuerdo a Salas y de Agostino, 2020, también ahí. Cuando empezamos la oración con la cita narrativa, después del año va una coma. Esto es por estructura gramatical. Bueno, ahora vamos enfocándonos con el libro. ¿Cómo citamos un libro? Bueno, primero hay que conocer qué es lo que necesitamos conocer, más bien, cuáles son los datos bibliográficos que necesitamos conocer de un libro para poder citarlo o referenciarlo. Primero, necesitamos saber autor, año, título, editorial, la DOI o la URL. Si no tiene DOI, con la URL es suficiente. Si no tiene DOI ni URL porque es un libro impreso, bueno, esta parte la podemos prescindir entonces. Solo si es libro impreso. Llegamos hasta editorial. Ok, entonces, ¿cómo lo organizamos? Aquí nos está dando, por ejemplo, esta tablita que vemos aquí, muy importante, que nos lo memoricemos o lo vamos a terminar memorizando porque lo vamos a ocupar mucho. Pero fíjense, nos está diciendo, es autor, apellido del primer autor, los nombres, en cada uno solamente la inicial, punto, después, el símbolo de ampersand, el otro autor, punto, y cada uno de estos. Vamos viendo, yo creo que se vuelve mucho más fácil cuando lo vemos precisamente en un ejemplo. Aquí tenemos la referencia. Brown es el apellido, LS son nombres, cada uno con un punto. Después abro paréntesis y va el año. Después del año, punto, y después va el título completo del libro. Después del título completo del libro, si es segunda, tercera, cuarta edición, hay que indicarlo entre paréntesis. Si es primera edición, no es necesario. Solamente si no es primera edición, se indica. Después tenemos la editorial American Psychological Association. ¿Quién lo está editando? ¿Quién está produciendo este escrito? ¿Quién lo está publicando, mejor dicho? Y después viene la DOI o la URL. Bueno, es importante también que sepan que únicamente estoy poniendo esto en colores para que podamos identificar, de acuerdo a la tablita, está en código de colores con la misma referencia para que podamos identificar cuál es la parte de la editorial, cuál es la parte del título, etc. Hay muchas variantes y tal vez no nos vayamos a aprender esto a la primera, pero seguramente con la práctica lo vamos a ir aprendiendo. Bueno, después de que tengo esta referencia, ¿cómo lo voy a citar? Dentro del texto del cuerpo del trabajo, la cita cuando es indirecta, recuerden, las indirectas van entre paréntesis, Brown, 2018. Como es solo un autor, no necesito poner más, solamente pongo el primer apellido y el año. Cuando es cita narrativa, es decir, de acuerdo a Brown, 2008 entre paréntesis, Entonces, esa es una narrativa, una cita narrativa. Entonces, las dos opciones las vamos a ver aquí abajito. Bueno, aquí estamos viendo más ejemplos de lo mismo, solamente para que tengamos otras opciones y veamos cómo se redacta. Fíjense que en esta primera, pues no estoy utilizando la DOI ni la URL, no tengo nada en color morado, porque seguramente es un libro impreso, entonces no lo necesito. Cuando es un libro digital, entonces ahí sí tengo que utilizar la DOI o la URL. Nuevamente es apellido, acrónimo o inicial del nombre, el año de publicación, punto, nombre completo del libro, punto, y la editorial. Y nada más. Así de sencillito. Solo no olvidemos los puntos y las comas. Eso es muy importante para que la cita o la referencia sean correctas. Las citas para Burgess simplemente es para la indirecta, entre paréntesis todo, apellido, año. Para la narrativa, Burgess, entre paréntesis el año. Ahora, estamos viendo otras opciones. No me voy a poner aquí a contarles cada una de ellas. Es importante que
Detengamos, es el momento en que le hacemos pausa al video y vemos con detalle cada uno de los pequeños elementos que tiene cada una de estas referencias y cómo se citan. No olviden, por ejemplo, aquí tenemos un editor. Eso es muy importante. Aquí en esta parte es justamente cuando el editor está presente o la portada dice el editor, pues debemos indicarlo entre paréntesis. Bueno, ahora, capítulo del libro. ¿Por qué voy a citar un capítulo del libro o cuál es la diferencia entre un capítulo del libro y un libro? Bueno, hay una diferencia muy importante. Cuando citamos un capítulo del libro es que el autor del capítulo del libro es diferente al autor del libro. Sí, hay libros donde cada capítulo lo redactó un autor diferente al autor de todo el libro. Entonces, en esos casos hay que citar por capítulo. Aquí nuevamente les estoy planteando la misma estructura con sus pequeños detalles que hay que observar. Tenemos autor o editor, año, título del capítulo, información del libro y la doy. Nuevamente, repito, este es un buen momento en el que detenemos el video y analizamos cada uno de los detalles. Me voy a tomar la molestia de explicar este. Por ejemplo, en morado, en como morado o algo así, estamos viendo precisamente los autores. Fíjense que aquí aparecen un apellido, coma, cada una de las iniciales separadas por punto y un espacio. Cada uno de los autores separado por una coma, es decir, después KF son los dos nombres, las iniciales de los nombres de Balsam. Después de KF, que ambos tienen punto, va una coma. Y así con cada uno de los autores hasta terminar. Entre los últimos dos va el símbolo de and person, o el and en inglés. Año, el título completo del capítulo. Y después viene todo el nombre del libro. Fíjense que aquí dice en. Nos está diciendo que ese capítulo está en el siguiente libro. Donde inicia con el autor del libro. En este caso es un editor. El nombre completo del libro. Si tiene primera edición, segunda edición, tercera edición. Y de qué página a qué página está ese capítulo. Después la editorial. American Psychological Association. Y en este caso la doy. Nuevamente, citas narrativas directa e indirecta, de la misma forma que hemos mencionado anteriormente. Ahora, artículo. Este es uno de los que más vamos a utilizar. Si bien los libros son importantes, es mucho más importante recurrir a los artículos. ¿Por qué? Porque son información de primera mano. ¿Qué necesitamos? Nuevamente, autor, año, título, fuente. En la fuente necesitamos la editorial y la doy. Respecto a los datos editoriales, ahorita vamos a ver cuáles son. Aquí abajito les estoy desglosando cuáles son los datos editoriales. Necesitamos el nombre de la revista, el volumen, el número de publicación y el rango de páginas. En ese orden y en esa estructura. Fíjense que en el volumen y el número de publicación no hay un espacio, van pegaditos. Entonces, eso así tal cual. Aquí estoy poniendo un ejemplo de ellos y vamos a analizar este ejemplo. Iniciamos con los autores. De la misma manera, apellido del primer autor o apellidos del primer autor, coma, tenemos después las iniciales del nombre o los nombres, puntos, coma, símbolo de and person, después el siguiente autor de la misma manera. El año, entre paréntesis, rankeados o flanqueados por puntos, antes y después. El título completo del artículo, el nombre de la revista donde se publicó el artículo, el volumen, el volumen, el número de publicación y el rango de páginas. Si es un artículo electrónico, seguramente necesitamos poner la DOI o la URL. Si no tiene DOI, estamos obligados a poner la URL, es decir, el link donde obtuvimos ese artículo. Nuevamente, en citas directa e indirecta, como son dos, recuerden que cuando son dos va el and person, cuando son más de dos va el et al. Tenemos autores, coma, año. Y cuando es indirecta, sacamos los autores del paréntesis. Ahora, para artículos vemos más posibilidades. Hay muchas otras posibilidades. No voy a desglosar cada una de ellas. Recuerden pausar el video, ver con detalle cada uno de los pequeños elementos que tienen estas referencias y citas. Pero algo importante que sí deben saber. Podemos poner citas múltiples, es decir, más de una cita dentro de un paréntesis. Si se acuerdan, en los primeros ejemplos que vimos en este video, cuando eran números, habían 2, 19, 36, todos por separados por comas. Cada uno de estos era una cita. Entonces, a todo ese conjunto se le conoce como cita múltiple.
Y se puede hacer también para APA. ¿Cómo lo hacemos? Anderson 2018, punto y coma, y va a otra cita. ¿Cuáles son? Aquí está Anderson, aquí está Goldman. Y cada uno de ellos son referencias por separado. Aunque en la cita vienen en conjunto, en el momento de la bibliografía vienen por separado. Anderson y toda su información bibliográfica seguro va a estar al inicio porque inicia con A. Y Goldman más o menos por ahí más avanzadito como al medio, un poco antes, porque está con G, orden alfabético. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las tesis? Las tesis hay dos posibilidades, ya sea cuando hablamos de tesis que están publicadas y las consultamos en un archivo o en físico, vaya, o cuando son a partir de una base de datos, es decir, entramos a una página y ahí consultamos. Son dos opciones, impresos, que no han sido publicados, o aquellos que están en una base de datos que está publicada. Entonces, en el primer caso tenemos autor, año, el título y la fuente. El nombre de la institución que otorga ese título. O sea, donde se hizo esa tesis, pues. Entonces, aquí en el título de la tesis va el título de la disertación o el título de la tesis, y entre corchetes va, cuando se trata de una tesis doctoral, disertación doctoral no publicada. Cuando se trata de una tesis de maestría o licenciatura, tesis de licenciatura no publicada, tesis de maestría no publicada. Ahora, en cuanto a una tesis que ya está publicada y que está en una base de datos o en un archivo, ahora sí, ponemos autor, como siempre, año, título, en este caso, aquí debe decir título de la tesis, perdón, aquí hay un errorcillo, es título de la tesis, y aquí dice base de datos o nombre del archivo donde está almacenada esa tesis, y la URL, si tiene una URL. Aquí como va, por ejemplo, título de la disertación, tal cual, título de la disertación si es doctoral, título de la tesis si es maestría o licenciatura, disertación doctoral o tesis de licenciatura, tesis de maestría y nombre de la universidad o institución donde se hizo esa tesis. Ejemplo, autor, apellido o apellidos, coma, acrónimos o mejor dicho, iniciales con puntos separadas por un espacio, año, el título completo. Fíjense que aquí dice doctoral dissertation, disertación doctoral en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y aquí nos está diciendo ProQuest Dissertation and Thesis Global, el lugar, el archivo donde está almacenada esta tesis. Y las referencias son igual a como la hemos mencionado anteriormente. Ahora, en páginas web, esto es algo que suelen recurrir mucho. Pero cuando usamos una página web, es que estamos yendo a una página web confiable, no cualquier página web. No vamos a citar por allá un blog pues, que no tiene mucha credibilidad, ¿verdad? Vamos a buscar páginas web que sean muy buenas para citar. Lo mismo, autor, fecha, título, nombre de la página y URL. Aquí estamos poniendo un ejemplo. Por ejemplo, Bologna, apellido, coma, C, que es el nombre, punto, entre paréntesis. Aquí tenemos que indicar la fecha exacta, 27 de junio de 2018, en español o en inglés, a elección suya. Después dice el nombre completo de la página que estamos visitando, el nombre de la página donde está almacenada esa ventana que estamos viendo. Por ejemplo, What Happened with Your Man, todo esto seguramente es el título del artículo que estoy leyendo dentro de una página web que se llama HuffPost. Después viene el link o el URL. Y finalmente las referencias, perdón, las citas. Las citas como siempre, apellido, año, solo el primer autor. Si tiene más de un autor, va et al si son más de dos, y el símbolo de and person si son dos. Aquí más ejemplos para página web. Ustedes con mucha calma revisen cada una de ellas, por favor. Pausamos el video, leemos cada una de las opciones que tenemos: autor, fecha, título, nombre de la página, URL, y vamos cotejando, comparando para que veamos cómo se construye el nombre de una página web, la referencia o la cita de una página web. El caso de ND es cuando no hay fecha. Si no encontramos en una parte la fecha en la que fue publicado, le ponemos ND en la cita. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Vancouver. Es el otro estilo que vamos a estar ocupando.
Igual, más o menos lleva los mismos elementos, un poquito diferente la estructura, pero vale la pena que lo revisamos, sobre todo porque es la que más vamos a encontrar en todas las bases de datos que vamos a estar consultando, porque es la más utilizada para la parte de ciencias de la salud. Y pues recordando que odontología obviamente es parte de ciencias de la salud. Entonces aquí vamos a ocupar, nos enfocamos en la parte de citas y referencias. Lo vamos a hacer para libro. Permítame un tantito. Lo vamos a hacer para libro, artículo y página web. Bueno, primero, ¿cómo son las citas en Vancouver? Las citas en Vancouver son numéricas, justamente lo que mencionábamos al inicio. Pueden ser en línea base, es decir, como tal, como lo demás, el texto tal cual, o lo podemos tener como superíndice. Entonces, cualquiera de las dos son válidas. Claramente hay que elegir una para no mezclarlas. Entonces, podemos también tener citas múltiples, es decir, por ejemplo, en este caso, varios estudios. ¿Cuáles estudios? Pongo entre paréntesis, seguramente de la 6 a la 9, la 13 y la 15, son fuentes de información, referencias en esta cita donde se obtuvieron precisamente estos estudios que menciona esta línea. Han examinado el efecto del cobro por la congestión en áreas urbanas. Bueno, eso es una cita múltiple. Pueden también ser citas textuales, es decir, entre comillas. Aquí, por ejemplo, como enfatizó Watkins, entre paréntesis 2, esa es mi cita. Los cuidadores de personas con diabetes, abro comillas, requieren perseverancia y comprensión de la humanidad. Abro paréntesis, pongo la página donde yo obtuve esta sección porque la estoy poniendo textualmente, así como estaba, casi copia y pega. De hecho, es una copia y pega de tal manera que tiene que estar entrecomillado. Punto final. Ahora, pueden ser más de un autor o también conocida como la narrativa. Simons et al. Fíjense que aquí no usamos una coma, tal cual. En APA utilizamos et al punto coma. Aquí no usamos la coma. Pero en lugar de poner el año entre paréntesis, ponemos el número. El número 3, 2, el que corresponda de acuerdo al orden que ya pusimos. ¿Cómo definimos esos números? El primero que yo mencione es el número 1. El segundo, el número 2 y así consecutivamente. Si vuelvo a mencionar el primero, bueno, le vuelvo a poner 1 porque ese ya fue asignado como 1. Bueno, aquí se afirma que los principios de los esfuerzos colectivos es, y nos dice, imperfectamente conocido y entendido por muchos ingenieros en ejercicio. Paréntesis y va a la página. Recordamos que va entrecomillado todo esto. Autor institucional o corporativo. De la misma manera que había en APA el autor grupal o institucional, igual aquí. El Departamento de Salud, entre paréntesis, cita solo un numerito. O lo podemos hacer también de una forma no narrativa. Ponemos, la Estrategia Nacional está creando un marco para impulsar mejoras en los servicios de demanda. Entre paréntesis, 6, que corresponde a lo que dijo el Departamento de Salud. Aquí estamos viendo referencias Vancouver, recordando que ellas van en orden numérico, así como fueron apareciendo en el escrito en ese mismo orden. Para libro, ¿qué necesitamos para una cita de un libro? Necesitamos autor o editor, título y número de serie. Puede ser título o título y número de serie, cualquiera de las dos opciones. Después va la edición, lugar de publicación, editorial y año de publicación. Si nos damos cuenta, aquí necesitamos un poquito más de más elementos, pero también es un poquito más sencillo, aunque necesitamos más elementos. Por ejemplo, aquí no necesito puntos, no necesito comas, o por lo menos no tantas. Por ejemplo, Simons NE. No pongo puntos entre N y E. No hay coma entre Simons y las iniciales. Simons NE, coma, ahora el otro autor, Menzies B, coma, Matthew M, punto. Tampoco necesito utilizar el símbolo de and person ni nada de eso. Va directo. Aquí va el título, dónde se publicó. Si se publicó más de una en un lugar, elegimos nada más el primer lugar que se menciona. Aquí nos dice la editorial, quién lo está publicando y el año de publicación. Aquí necesitamos un punto y coma, no olvidar eso. Ahora, en cuanto al libro, si es libro en línea o electrónico, pues tenemos todos estos datos. Recuerden, le ponemos pausa, revisamos cada uno de los detalles, autor, título solito o título y número de serie, edición, lugar de publicación, editorial, año de publicación,
Aquí también además ponemos disponible en, hay que decir en qué dirección web o en qué dirección URL está disponible y la fecha en la que lo consultamos nosotros, o sea, la fecha en la que entramos a consultarlo. Por ejemplo, aquí tenemos Gretsch ed, el título, segunda edición, solo si no es la primera lo indicamos, recuerden. Aquí nos está diciendo el lugar, la editorial, el año, disponible en la URL y cuándo lo consultamos, el año, la fecha exacta en la que consultamos ese libro. Ahora, puede ser también con un capítulo, justamente como hablábamos en Vancouver. Podemos citar y debemos citar y referenciar un capítulo sí y solo si el autor de ese capítulo es diferente al del libro o cada capítulo tiene un propio autor. Entonces ahí es donde citamos. Aquí nos está dando todo el listado de información que necesitamos y aquí está el ejemplo. Recuerden que es un ejemplo codificado con color para que podamos ubicar cada uno de los segmentos, pero no tenemos que redactarlos a color. Eso se redacta en blanco y negro como todo texto formal. Bueno, para artículo. El artículo es uno de los que más vamos a ocupar y de los más importantes. Seguramente ustedes se lo van a topar muchísimo, entonces es importante que conozcan la estructura. Ocupamos autor, título del artículo, título de la revista, año de publicación, volumen, número de edición, número de páginas. Hasta ahí llego si es un artículo impreso. Si es un artículo electrónico o en línea, entonces necesito el punto número 7, que es disponible en, va a la URL y después entre corchetes la fecha de acceso. Si solamente tengo la URL, si tengo la DOI ya no necesito decir la fecha de acceso. Entonces aquí tenemos varios ejemplos para que ustedes vayan analizando cada uno de ellos. Vemos los autores, por ejemplo, vamos analizando el primero. Terami M, coma, es apellidos, nombre, coma, otra vez apellidos, nombre, el H, en este caso de Gardner, H es nombre, punto, porque ya no hay más autores. Después viene el título del artículo, A Tale of Two Citations, punto, Nature, que es el nombre de la revista, punto, el año, punto y coma. Fíjense que aquí no necesitamos separar, es más, no debemos separar. Todo va seguidito, año, punto y coma, el volumen, paréntesis, número de publicación, 2 puntos y un espacio. Hasta después de los 2 puntos, un espacio, rango de páginas, disponible en el nombre completo de la URL completa, perdón, entre corchetes, recuperado el 20 de enero de 2015, punto. Estoy poniendo recuperado porque es un URL. Si fuera una DOI no necesito poner recuperado, simplemente ponen la DOI completa, que es como el segundo ejemplo. Bueno, para página web, muy sencillito esta parte. Nuevamente, autor, título, disponible en y fecha de acceso. Aquí tenemos European Space Agency, el autor, perdón, el nombre completo, Rosetta y todo lo demás, disponible en la URL, la fecha en la que la obtuvimos o lo accesamos o lo consultamos. Bueno, es todo por la parte de sistemas de referencia y estilos. Espero que esta información sea muy útil. Recuerden pausarlas y ver este video tantas veces sea necesario para consultar las estructuras. Muy importante la información que se está proporcionando en este video y nos va a ser muy útil a lo largo de lo que resta del curso. Entonces, hay que verlo muchas veces. Lo vamos a necesitar. Hasta luego y nos vemos en la siguiente cápsula.